Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 28 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra de Dios. Allí en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice la Sagrada Escritura que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no caminamos en tinieblas, sino que tenemos nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14, 6. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé ciencia, que nos dé prudencia para ustedes y yo conocer el temor de Dios y hacer su voluntad, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que nuestro corazón sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo, demos mucho fruto con perseverancia, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, del versículo 31 al 35. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, para que reflexionemos, para que meditemos, para que comprendamos qué el Señor me dice en su carta de amor, en su evangelio del día, en su buena noticia de hoy, a cada uno de ustedes y a mí. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, del versículo 31 al 35. Donde la Sagrada Escritura nos habla acerca del parentesco de Jesús. Muy importante, muy interesante que lo analicemos con mucho cuidado, porque si lo leemos en una manera literal y lo interpretamos por nuestra propia cuenta, obviamente vamos a caer en muchísimos errores. De hecho, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que nadie
puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia cuenta. ¿Y por qué? Alguien preguntará. Segunda de Pedro 3:16. Porque los ignorantes, los que no saben, y los poco firmes en la fe, tuercen para su propia perdición. Con esto dicho, empezamos en el versículo 31. Digo esto porque este es uno de los textos junto con Marcos 6:3, con Mateo 12:46. Es este texto utilizado por los queridos hermanos protestantes. Hermanos protestantes, los que se separaron de la iglesia de Cristo, utilizan esto para confundir al católico. Dice, mira, Jesús habla de la madre de Jesús, hermanos, hermanas, entonces eso quiere decir que la Virgen María tuvo más hijos. Interpretan por su propia cuenta, lo cual está prohibido por la Sagrada Escritura, y lo hacen para su propia perdición. Nosotros, para interpretar la Sagrada Escritura, es muy importante, miren este detalle, para interpretar un texto de la Escritura hay que tomar en cuenta el texto, el contexto, lo que está antes, lo que está después. Hay que tomar en cuenta la tradición, la analogía de la fe, el papel del magisterio de la iglesia que conforma el Papa y los obispos. O sea, todo eso hay que tomar en cuenta antes de interpretar un texto bíblico. No puede uno agarrar la Biblia, leer y sacar las propias conclusiones. Entonces ahí sería todo como dicen, un champús, una afanesca, porque alguien leería un texto bíblico y sacaría su propia conclusión. Otra persona leería un texto bíblico y saca su propia conclusión. Ahí es donde viene la confusión. Y nunca debe de haber, la palabra de Dios no es para confundir, sino para darnos, como dice en 2 de Timoteo 3:15, darnos la sabiduría para que alcancemos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice en el versículo 31, llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. ¿Quién llegó? Su madre. ¿Y quién más? Sus hermanos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, aquí nos habla de la madre de Jesús, de sus hermanos y también sus hermanas. Menciona hombres y mujeres. Ahora, Jesús les da un caramelito de chocolate a quienes piensan que estos son hijos de la Virgen María. No es así. En el Antiguo Testamento, Jesús vivió, recuerden, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza a partir del tríodo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice en Mateo 5:17, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Por eso Jesús cumplía con todos los preceptos de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Lo explica Gálatas 4, del 4 al 6, para rescatar a los que estaban bajo la ley del Antiguo Testamento y hacer del Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra hermano, hermana, pariente, era muy, muy amplia, muy amplia. Por ponerles algún ejemplo, en Tobías capítulo 10, versículo 13, la mamá de Sara le dice a Tobías, al esposo de Sara, Tobías el esposo, Sara la esposa, la mamá, como quien dice, la suegra de Tobías, le dice a Tobías, toma, aquí está tu hermana, tómala como esposa, a tu hermana. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra hermano, hermana es bien amplia, no se refiere solamente a hijos e hijas literales. Otro ejemplo, ustedes recuerdan el rey Saúl, el primer rey de Israel, quien fue ungido por Samuel, ¿sí? Muy bien. Recordemos que Samuel ungió a Saúl, que luego se portó mal, y luego Samuel ungió ¿a quién? Empieza con la D, David, exactamente. Muy bien. Entonces, en cierta ocasión, Saúl está persiguiendo a David. David se esconde por ahí, en una cueva, y llega a esa misma cueva, llega a Saúl. David, pudiendo haberlo matado, no lo hace. Y cuando ya se va lejos, ahí sale David y dice, hey, padre mío. Y Saúl le dice, hijo mío. Y Saúl no era papá de David, sino ¿quién era el papá de David? A ver, ¿quién era? Jesé, el papá de David. Entonces, se dan cuenta como
ese parentesco, o sea, es bien amplio. Les pongo otro ejemplo. Génesis capítulo 12, versículo 5. Lot es sobrino de Abraham. Lot es hijo del hermano de Abraham, que vendría a ser sobrino de Abraham, Lot, ¿ok? En Génesis 13:8 le dice a Abraham que no haya peleas, que no haya discusiones entre mis pastores y los tuyos, pues nosotros somos hermanos. Le dice el tío al sobrino, nosotros somos hermanos. Entonces, les pongo otro ejemplo para que tengan clarísimo esto. Por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando van a Hechos capítulo 1 del versículo 15 en adelante, ¿recuerdan? Judas traicionó al Señor, se ahorcó, se fue al lugar donde le correspondía a él. Entonces Pedro toma la palabra en medio de 120 hermanos. ¿Se dan cuenta? Él toma la palabra en medio de ¿quién? De 120 hermanos, los judíos. Y le dice, hermanos, desde el inicio estaba esto, les empieza a explicar con la Sagrada Escritura cómo ya la profecía de Judas estaba escrito. Y le cita el Salmo donde dice que otro ocupe su lugar, eligen a Matías. Entonces, lo que yo quiero que tomen aquí en cuenta, que Pedro está en medio de 120 hermanos. ¿Qué mujer podría parir 120 hijos? ¿Se dan cuenta? Entonces, está hablando a los de la misma raza. Entonces, vamos viendo aquí que se decían hermanos entre esposos, hermanos entre tíos, hermanos de la misma raza. Y también hermanos entre los de la misma religión. Entre los judíos se decían hermanos. Y luego los cristianos, la iglesia de Cristo, nos decimos hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Una vez que nos hemos bautizado, como dice Gálatas 3, 27 al 29, que cuando nos bautizamos somos uno en Cristo. Por eso nos decimos hermanos. Jesucristo, Él nos llama a nosotros hermanos, allá en Hebreos capítulo 2, del versículo 11 al 12. Dice que Jesús tuvo que parecerse en todo a sus hermanos, menos en el pecado. Entonces, la palabra hermano es muy amplia. Y les doy una cita más, o otra más, mire, allá Hechos capítulo 7, cuando Esteban está a punto de ser sacrificado o apedreado, antes de que lo maten a Esteban, él está frente del Sanedrín y se dirige a ellos, padres, les dice padres, hermanos, hermanas, él se dirige a los judíos. Entonces, se dan cuenta que la palabra hermano es muy amplia en el Antiguo Testamento. Y para terminar, una cita más. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Dice que Jesús, cuando resucitó, se apareció a Cefas, a Pedro, y luego se apareció a más de 500 hermanos. Dígame, ¿qué mujer podría parir más de 500 hermanos? Entonces, obviamente, aquí está hablando a personas que son de la misma religión, que son paisanos, que son parientes. Todo eso envolvía la palabra hermano y hermana. Con esto he explicado, entonces no hay para qué confundirnos, pensar que vinieron los hermanos y las hermanas de la Virgen María, hermanos y hermanas de Jesús, hijos de la Virgen María. No está diciendo que la Virgen María tenía más hijos. De hecho, no hay ni una cita, ni profecía en el Antiguo Testamento, ni una en el Nuevo Testamento que diga que la Virgen María tendría más hijos aparte de Jesús. Solamente Jesús. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo, que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nada más para que reflexionen. Miren, cuando Jesús se pierde en el templo, ustedes recuerdan, ¿no? Allá en Lucas capítulo 2, del versículo 40 al 48, cuando iban cada año a la fiesta, venían por 3 días, ellos lo buscaron. Jesús está en el templo y de 12 años. ¿Y quién le buscaba? Solamente José y María. No había hermanos y hermanas. Solamente José y María buscaban a Jesús y lo encontraban en el templo. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Muy bien. Alguien, yo sé, por algo esto me viene a la mente. Alguien me va a citar ahí el Salmo
me va a citar el Salmo 69. Oh, pero aquí dice que fui un desconocido a mis hermanos en la profecía. Está hablando de los judíos, porque la palabra de Dios dice que los judíos mataron a Jesús. Los judíos. ¿Y dónde lo dice? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Aunque ¿saben qué? Eso ya están queriendo quitar, les cuento. No quieren que diga que los judíos mataron a Jesús, pero eso dice la Sagrada Escritura. No dice los hermanos de Jesús mataron a Jesús, dice los judíos. ¿Dónde? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice que los judíos mataron a Jesús. Muy bien. Entonces, con esto explicado, seguimos. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. ¿Estaban qué? Muchísima gente alrededor de Jesús, aprendiendo. Mucha gente. De hoy en día ya no hay mucha gente, hay poca gente. ¿Cuánta gente hay en el Santísimo cuando ustedes van? Cuéntenme, ¿está full la capilla? ¿Está full la capilla del Santísimo con el Señor a su alrededor o está poca gente? Díganme. Contéstense a sí mismo. Por eso es importante desde niños a nuestros niños irles enseñando el camino del Señor, amar las cosas de Dios, a buscar del Señor siempre. ¿Por qué sucede que ahora la juventud ya no quiere saber de Dios y hacen la confirmación y se van? Porque muchos tienen una fe de tradición, no de convicción. Necesitamos católicos y católicas que sean de convicción, no de tradición. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque esto es católico de tradición. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque mi abuelita iba siempre a la iglesia, mi mamá, mi papá iban siempre a la iglesia, y yo también. Pero, o sea, no sabe que la iglesia es la casa de Dios, que por qué hay que ir a la iglesia, por qué hay que ir a misa. Simplemente es un católico de tradición. Uno de convicción sabe qué hace y por qué hace. Un católico de convicción va a la iglesia porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Efesios 3:20. Un católico de convicción va a la misa porque ahí encontramos el culmen de la vida cristiana, la fracción del pan, la Santa Eucaristía. Por eso voy a misa. Un católico de convicción lleva una vida de gracia, confesándose siempre, participando de los sacramentos, de la Sagrada Comunión, para estar en una unión con Cristo, porque sabe lo que dice en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Entonces necesitamos ser católicos de convicción, no de tradición. Eso es lo que ha enfriado la fe de muchos. Y otro sucede que muchos nos contentamos solo con ir a misa los domingos, y la vida espiritual, nosotros hay que alimentarnos espiritualmente todos los días. Imagínense nosotros comiendo cada domingo, comiendo cada domingo un plato de comida. ¿Qué les parece? ¿Cómo estará el lunes, martes, miércoles, jueves, hasta que llegue el otro domingo? Y así mismo nuestro espíritu se va debilitando. Por eso es que a veces ni los grandes no quieren irse a misa, pero sí quieren hacer otras cosas. Todo empieza desde la casa, desde los papás que tomen el compromiso de ser católicos, no de tradición, de convicción. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Dónde se fundamenta? Y eso enseñarles a sus hijos, claro que sí. Y ese ay que digo es un ay de dolor, ay de los papás que son, no sé, ignorantes. Ignorante es una persona que no sabe, no vayan a tomarlo como insulto, ¿no? Ignorantes o tal vez perezosos, porque como catequista, soy catequista de niños, años, he escuchado de los papás, es que ¿por qué debo de llevar a mi hijo a misa? ¿Por qué debo leer con él la escritura? ¿Por qué mi hijo tiene que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que hacerle rezar? Es que si no le nace, es que no le nace, le tiene que nacer, y lo ponen tan bonito, tan dulce, tan sentimental, que cualquiera que escucha se come el cuento. Pero es que la Sagrada Escritura nunca dice eso. Si ustedes y yo creemos en Dios, dígame, a ver, ¿usted cree en Dios? Sí, hermano, sí cree en Dios. Está bien.
¿Usted cree que la Sagrada Escritura es palabra de Dios? Claro, claro, es inspirada por el Espíritu Santo. Aquí va la respuesta. El diablo también cree que cree en Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un solo Dios, lo hace bien, el diablo también cree y tiembla. Pero aquí va la cosa, obediencia. Por eso dice en Mateo 7:21 el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros nos alimentemos desde niños con la Sagrada Escritura. Eso es lo que muchos papás y mamás ignorantes ignoran, desconocen. O sea, no vayan a tomar como insulto, ¿no? Puede ser que detrás de la cámara estén ya esas caras poniéndose, cambiando de rostro. No estoy ofendiendo. Un ignorante es alguien que no sabe. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo soy ignorante en manejar carros. Yo no sé manejar carros. Bueno, pues sé poquito, pero no he manejado. Ajá. Soy un ignorante en la tecnología. Les pongo un ejemplo. Y así muchos son ignorantes en la palabra de Dios, o sea, desconocen, no tienen conocimiento. Entonces, por ignorancia, por no tener el conocimiento, les privan a sus hijos de aprender de la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice en 2 Timoteo 3:15? Que desde niño conoce la Sagrada Escritura para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ustedes quieren salvarse, papás y mamás? Sí, me contestarán. ¿Ustedes quieren que sus hijos se salven? Sí, me contestarán. ¿Les leen la Sagrada Escritura? Ahí sí, contéstense ustedes mismos. ¿Les llevan a misa siempre? A los que ya han hecho la primera comunión, les ayudan, les invitan, les llevan para que luego más adelante participen del sacramento de la confesión y de la Eucaristía, siempre, constantemente, ¿sí? Porque el querer es una cosa. Yo quiero salvarme. Yo quiero que mi hijo se salve. Quiero que mi hija se salve. Quiero que mis hijos anden en el camino de Dios. Pero ¿yo qué hago para que eso suceda? Quedarme solamente diciendo, Diosito, ayúdame que mis hijos sean buenos y ya. Eso es todo. Eso es todo. Diosito va a bajar y va a predicarles a cada uno de los hijos uno por uno, ¿no? Dios ya te da sabiduría, inteligencia, te da la oportunidad de escuchar el evangelio del día y por algo estás escuchando. Y eres tú, papá y mamá, que tienes que dar ese primer paso de alimentarte de la Sagrada Escritura, de hacer tu mejor esfuerzo por vivirla y transmitirla. Si tú, papá y mamá, no haces eso, entonces créeme, con todo lo que hay en el mundo, en su cabecita no va a crecer una fe porque con tanta televisión, con tanta tablet, con tanto teléfono, esas mentes de los niños están muy perturbadas por esas cosas. Y eso empieza desde la casa, desde el papá, desde la mamá. Muy importantísimo eso. Nunca se olviden esta cita. 2 Timoteo 3:15. Desde niño conoces la Sagrada Escritura. O sea que los niños tienen que conocer la Sagrada Escritura. Por eso hay que enseñarles. Poco a poco. Tienen que conocer. Desde niño conoce la Sagrada Escritura que te da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Que alguien me diga, pero es que yo pienso que al niño le tiene que nacer. Cuando usted se muera, usted le dice al Señor, Señor, yo no le enseñé a mi hijo las cosas de Dios, o a mi hija no le enseñé las cosas de Dios, porque yo pensaba que le tenía que nacer. Y aquí hay un catequista que conoce de la Sagrada Escritura que le está diciendo con mucho cariño a usted, no es que le tiene que nacer, usted le tiene que enseñar. Ese le tiene que nacer más me suena a pereza a dedicarle tiempo a enseñar. Eso es todo. Claro que sí. O si tiene tiempo para estar ahí, qué dicen los vecinos, qué dice esto, qué dice aquello, qué dice el Facebook, qué dice en puras tonterías. Y en lo que es realmente importante, o para eso, si no hay tiempo, para eso. No, mis hermanos, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como dice Marcos 12 del 29 al 30, Dios tiene siempre que estar presente y primero en nuestras actividades de nuestra vida.
Entonces dice, él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Jesús, ¿a quién llama? Él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Como le preguntaron, ¿cómo le dijeron a él? Tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Y él le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban allí, a los que estaban ahí sentados a su alrededor, Jesús les dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que están cerca de él. Y viene a aclarar, para que no le quede ninguna duda a nadie. Dice, quien cumpla, repitan conmigo, repitan, quien cumpla. ¿Y qué significa cumplir? Hacer, obedecer, ponerse en acción. Aquí no dice, el que confiese que con su boca será salvo. Señor, tú eres mi salvador y ya soy salvo. No, dice, el que cumpla. Mateo 7:21 lo pone también más o menos de la misma manera. No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos. Porque hasta el diablo dice Señor. Claro que sí. Marcos 1:24. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga, hacer la voluntad de mi Padre. Por eso, en el día del juicio, nos van a juzgar según las obras que hayamos hecho. Claro que sí, no va a decir, ¿cuántas veces confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y tu Salvador? Señor, como unas 3,000 veces confesé, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, y te acepto en mi corazón. No te van a preguntar eso, no te van a preguntar cuántas veces confesaste con tu boca. No, claro que no. ¿Cuántas veces aceptaste en tu corazón a Jesús como tu Salvador? Señor, 1,000 veces. No te van a preguntar eso. Cuando tú y yo nos muramos, nos van a preguntar acerca de lo que hemos hecho. Mateo 25 del 31 al 46, con capítulo y versículo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Estuve enfermo y en la cárcel me visitaste. Señor, ¿y cuándo te hemos visto hambriento, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel? ¿O desnudo? Todo cuanto hicieron con el más pequeño de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Hicieron, hacer, fe y obras. Santiago 2 del 14 al 26 nos habla de la fe y las obras. Fe sin obras es una fe muerta. Fe y obediencia. Dice, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quien cumpla la voluntad de Dios. ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Sí, pueden decir. Vale. Pueden que digan sí. Ok, vamos a ver, analicemos si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Jesucristo instituyó los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible de la gracia de Dios para la santificación y la salvación de nuestras almas. Un signo instituido por Jesucristo, un signo de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y salvación de las almas. ¿Crees en Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Sí. A los papitos que tienen hijos e hijas pequeños, ¿ya hicieron bautizar a sus hijos? Entonces, ¿qué esperan? ¿Hasta cuándo? Es que no tengo plata para la fiesta y para el trago. Si el trago es darle gusto al diablo, el sacramento es lo más importante. Entonces vamos a ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Sus hijos, que ya están grandecitos, entre 7 a 12 años, ya están en la catequesis. Les ayudan con sus tareas. Les enseñan a orar, a practicar las oraciones, a aprender las que no saben. ¿Les enseñan o no?
Y cuando ya han hecho la primera comunión, les invitan siempre, se sientan con ellos a ver, hijo, hija, vamos a irnos a confesar. Sabes que los pasos para confesar son examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor, cumplir la penitencia, repasar eso con ellos para que ellos mediten y puedan decir al sacerdote todos sus pecados. ¿Están haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Qué dice Jesús? El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Dice allá bueno, estamos con los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. Recibimos siempre, cada domingo que vamos la Santa Eucaristía, a Jesucristo, cuerpo, alma, divinidad, ahí. ¿Recibimos o no? Sí. Oh, muy bien, muy bien. Pero antes de recibir la Eucaristía nos confesamos, porque el que no se confiesa y comulga se traga su propia condenación. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29. Y la ultimita. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Sí, me pueden decir alguien. Sí. La voluntad de Dios es que ustedes y yo oremos todos los días 1 hora. ¿Dónde lo dice, hermano? Pero muestre con capítulo y versículo. Claro que sí. Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41. Oren mínimo 1 hora. Cuando Jesús dice velen a sus discípulos, se refiere a orar. Velen 1 hora. ¿Para qué? Para que no caigan en la tentación. Estamos orando diario todos los días 1 hora. A ver, dígame Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? ¿O son de esas personas que escuchan, vamos a rezar un rosario, vamos a hacer una novena y corren a sus cuartos y corren saliendo? A ese rato se acuerdan de todo. Y dicen, oh, yo sí hago la voluntad de Dios. La ultimita. Estamos haciendo un conversar, analizando, ¿no? Esto es para ustedes y para mí también. La última. Dice por allá, el Salmo 119, versículo 72. Prefiero la palabra de Dios antes que oro y plata. Ustedes y yo ponemos la palabra de Dios primero en nuestra vida, nos levantamos, la leemos, es lo primero con lo que nos alimentamos al día. Un poquito, leer, hacer y reflexionar, a ver qué me dice el Señor. De lo que me dice el Señor aquí, ¿qué voy a poner en práctica con la ayuda y la gracia de Dios? ¿Hacemos eso? ¿O estamos muchos detrás de las cosas materiales, dejando las cosas de Dios a un lado? Entonces, son cosas para que ustedes y yo analicemos y pensemos y recapacitemos que hoy estamos a tiempo de hacer la voluntad de Dios. Jesús es claro, dice, el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de siempre hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña Jesús en su evangelio, y que perseverando en la palabra de Dios demos mucho fruto, que nuestros corazones sean ese terreno fértil, que al alimentarse con la semilla buena demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8 versículo 15, y así podamos nosotros alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y como dice 1 Pedro 1:9, y no solamente la salvación de nuestras almas, por allá en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16, dice la palabra de Dios que obrando así, obrando la voluntad de Dios, dice, obrando así te salvarás a ti mismo y a cuantos te escuchan, en este caso a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Entonces la palabra de Dios nos ayuda para que nosotros mismos nos salvemos y que también que se salven quienes escuchan la palabra de Dios a través de nosotros. Amén. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Gracias por el apoyo que siempre me dan viendo los videos, dándole like, dándole compartir, ayudando de alguna manera a evangelizar, llevando la palabra de Dios a más personas a través de darle y compartir. Que el Señor les dé el 100 por 1, como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.